En el siguiente video analizaremos la siguiente relación. Encontraremos su matriz de adyacencia, su grafo y sus pares ordenados. Después indicaremos si es una relación de equivalencia y encontraremos sus clases. Para empezar, vamos a analizar lo que dice en nuestro enunciado de relación. Dice que CA R sobre este conjunto de números del 1 al 10, como la relación del elemento A con el elemento B, si solo si 5 divide a A menos B. ¿Qué significa que 5 divida a A menos B? Bueno, que existe un número M que multiplicado por 5 nos da la resta del elemento A menos el elemento B. Pero aún no nos adelantamos a esta situación, lo analizaremos más tarde. Primero que nada, veamos que el conjunto que nos están dando lo he nombrado como A, pero al mismo tiempo como B, porque es el mismo conjunto. Los números del 1 al 10 es el conjunto A, tanto el conjunto A como el conjunto B. Pasemos a obtener la matriz de adyacencia. En la matriz de adyacencia nos ayuda mucho con relaciones finitas, porque a la hora de analizar si es una relación de equivalencia nos va a ayudar bastante, ya lo veremos después. ¿Qué tenemos por aquí? Nos dice la matriz estará compuesta siempre por unos y ceros. Cero quiere decir que los elementos no están relacionados de ninguna manera, y 1 querrá decir que sí. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro enunciado. Nos dice que 5 divide a menos B. En este caso, como el conjunto A y el conjunto B son los mismos, pues tomaremos los elementos iguales. Construimos nuestra matriz, que en este caso será de 10 por 10, 10 elementos por 10 elementos, y procederemos a analizar. Veamos, 5 divide a 1 menos 1, 1 menos 1 nos da 0, entonces veamos aquí, 5, ¿existe algún m que multiplicado por 5 nos dé 0? Pues sí, m valdría 0. Eso quiere decir que la relación sí se cumple, por lo que ponemos un 1. Analizaremos otra situación. 1 y 6. En este caso, el elemento 1 tomará el valor de... El elemento A tomará el valor de 1 y el elemento B tomará el valor de 6. Entonces decimos, existe 5 divide a 1 menos 6. 1 menos 6 nos da menos 5. Ahora veamos aquí. Existe un número m que multiplicado por 5 nos dé menos 5. Pues sí, el menos 1. Entonces también se cumple la relación. Ahora observemos un caso en el que no se cumpla. Veamos el 1 y el 2. 1 menos 2 es menos 1. ¿Existe algún número que multiplicado, un número entero que multiplicado por 5 nos dé menos 2? No existe ningún número entero, por lo que podemos decir que no existe ninguna relación entre estos dos elementos, por lo que será un 0. Así iremos construyendo nuestra matriz y procederemos a obtener los pares ordenados, que es otra forma de construir, de analizar nuestra relación de relación finita. Por ejemplo, aquí vemos que nuestra matriz está relacionado el 1 con el 1, en nuestros pares ordenados también está relacionado el 1 con el 1 con el 6, 1, 6, el 2 con el 2, 2, 2. Estos pares ordenados, este 1 pertenece al conjunto A, es un elemento del conjunto A, y este otro elemento pertenece al conjunto B. Así se forman nuestros pares ordenados. El X, por ejemplo, veamos en este caso que sea XY, el elemento X pertenecerá al conjunto A y el elemento Y pertenecerá al conjunto B. Es exactamente lo mismo nuestros pares ordenados a nuestra matriz de adyacencia. Hay otra forma más gráfica
que, valga la redundancia, su nombre es grafo, que nos permite analizar nuestra relación. En este caso vemos que aquí estas flechas que suben y retornan y vuelven al mismo sitio se conocen como nodos. Eso pasa cuando hay algún caso como este, que por ejemplo 1 está relacionado con 1, aquí también 1 está relacionado con 1, 2 con 2, aquí está, 3 con 3. Por ejemplo, tenemos el 1 con el 6, vamos al 1 con el 6. Todo esto nos ayudará después para analizar si la relación, si es de equivalencia, nos ayudará a analizar si tiene las 3 propiedades que debe cumplir para que sea una verdadera relación de equivalencia, que es la reflexiva, la simétrica y la transitiva. Ahora pasamos a una demostración que podríamos llamar informal, porque pues en un examen, en una explicación, pues no nos valdría para nada. Tal vez en una explicación sí, pero en un examen, en un ejercicio más formal, ya no nos ayudaría mucho. Pero si la analizamos nos daría mucha claridad. Se nos pregunta que si es una relación de equivalencia. Para ver si es una relación de equivalencia tenemos que contestar 3 preguntas. La relación tiene la propiedad de ser reflexiva, tiene la propiedad de ser simétrica y tiene la propiedad de ser transitiva. Si estas tres propiedades se cumplen, tendremos que nuestra relación es una relación de equivalencia. Pasemos a ver cómo sería una demostración informal. Veamos primero la propiedad reflexiva. En nuestra matriz es muy fácil reconocer si una relación es reflexiva. ¿Cómo? Pues analizamos la diagonal principal de nuestra matriz. La diagonal principal de nuestra matriz tiene que estar constituida completamente por unos. En caso de que en un espacio de la diagonal principal de nuestra matriz sea un 0, no importa que todos los demás sean unos, con que uno sea 0, con que cualquiera de estos elementos de la diagonal sea 0, deja de ser reflexiva, se rompe. Eso en nuestra matriz de adyacencia. Ahora veamos qué pasa en los pares ordenados. En los pares ordenados, para saber si una relación tiene la propiedad de ser reflexiva, tienen que estar todos los elementos X, tienen que estar relacionados, tienen que estar igual con los Y. Por ejemplo, aquí aparece el 1, 1, el 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y 10, 10. Todos los elementos de X están relacionados con sí mismo, que sería como si estuvieran relacionados con su Y. En nuestro grafo es también muy fácil. Para saber si una relación cumple la propiedad reflexiva, observamos nuestros puntos. Todos nuestros puntos quiere decir los elementos que conforman a nuestra relación, la que estamos analizando. En este caso son 10 puntos porque son el conjunto del 1 al 10. Observamos que todos los puntos se vuelven nodos. Todos los puntos están relacionados con sí mismo. El 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Con esto podemos observar y saber en primer momento que nuestra relación es reflexiva. Pasemos a analizar la propiedad simétrica. ¿Cómo podemos saber si en nuestra matriz la relación es simétrica, tiene la propiedad de ser simétrica? Pues usamos un poco de nuestra imaginación. Imaginamos nuestra matriz como una tortilla. Nosotros agarramos nuestra tortilla de un extremo y lo vamos a doblar hacia el otro lado. En este caso, si el triángulo superior
a la diagonal principal coincide exactamente con el triángulo inferior de la diagonal principal, querrá decir que es reflexiva. Otra manera es analizando en diagonal nuestra matriz. Vemos que es el reflejo exacto de lo que está aquí a lo que está aquí. Con eso podemos darnos una idea de que sí está cumpliendo la propiedad de ser simétrica nuestra relación. En los pares ordenados, ¿cómo podemos ver esta situación? Pues tenemos que ver que si X está relacionado con Y, Y tiene que estar relacionado con X. Aquí, por ejemplo, tenemos el 1, 6. Debemos buscar si existe alguna relación entre el 6 y el 1. Y como vemos, aquí está. Ahora veamos otro ejemplo. El 2, 7. En este caso, X es 2 y Y es 7. Tenemos que encontrar si está la relación del 7 con el 2. Veamos. Aquí está. Esto nos dice que sí está cumpliendo nuestra relación la propiedad de ser simétrica. En nuestro grafo tenemos que observar que en nuestros puntos haya una flecha de ida y una flecha de regreso. Como vemos, en este caso todos nuestros elementos tienen una flecha de ida hacia un punto y de ese mismo punto se regresa hacia el punto de inicio. Esto nos dice que nuestra relación es simétrica, muy vagamente. Ahora, nuestra relación es transitiva, tiene la propiedad de ser transitiva. Pues veamos, tenemos que hacer un examen, por ejemplo, de prueba y error. Esto, como les digo, es algo informal y no es muy recomendable, por ejemplo, hacer con matrices muy grandes porque puede pasársenos algún error y eso echaría a perder nuestro trabajo. Pero, por ejemplo, en esta relación que es una matriz pequeña, veamos, tomamos un punto, tomamos un elemento, veamos, el 1. Buscamos con qué elemento está relacionado. En este caso está relacionado con el 6. Ahora, buscamos el 6 y vemos con qué número está relacionado. Está relacionado con el 1. Ahora tenemos que ver si nuestro primer número que habíamos agarrado está relacionado con el 1. Y como podemos ver, aquí está. Tomemos otro ejemplo. El 5 está relacionado con el 10. Veamos con qué número está relacionado el 10. El 10 está relacionado con el 5. Veamos si el 5 está relacionado con sí mismo. Pues sí, aquí está. Eso nos da una vaga idea de que sí está cumpliendo la propiedad de ser transitiva nuestra relación. En los pares ordenados es un poco más complejo verlo, pero yo recomiendo hacer la matriz para mayor facilidad. Es para mí el método más sencillo, pero veamos. Por ejemplo, aquí vemos que el 1 está relacionado con el 6. Veamos, el 6 ¿con qué está relacionado? Con el 1 y con el 6. Tomemos que está relacionado con el 1. ¿El 1 está relacionado con el 1? Pues sí, ya vimos anteriormente que por la propiedad reflexiva, el 1 sí está relacionado con sí mismo. Ahora veamos un ejemplo en el grafo. Veamos si cumple la propiedad de ser transitiva. Pues vemos que sí, porque realmente la flecha de ida y de regreso nos indica que está relacionado con un elemento y ese mismo elemento está relacionado con él. Por lo que podemos decir hasta este punto que sí está cumpliendo la propiedad de ser transitiva. Ahora veamos cómo demostrar realmente si la propiedad es reflexiva, simétrica o transitiva, ya un poco más formal. Veamos, ¿qué nos dice la definición de qué significa que sea reflexiva? Tenemos que aplicar la definición en nuestro problema que estemos analizando.
En este caso, veamos, nos dice que A tiene que estar relacionado con A si solo si 5 divide a menos A. Hacemos un poco aquí de álgebra y vemos que A menos A pues nos da 0. Entonces dice que 5 divide a 0. Pero ya habíamos visto anteriormente qué significa que 5 divida algo, pues que existe un número que pertenece a los enteros m que multiplicado por 5 nos da 0. ¿Eso será cierto? Pues sí. Cuando m vale 0, 5 por 0 es igual a 0 y 0 pertenece a los enteros, pues sí. Entonces ponemos que m pertenece a los enteros y con este sencillo paso hemos demostrado que nuestra relación es reflexiva. Ahora veamos la propiedad simétrica. ¿Qué nos dice la propiedad simétrica? Para que una relación sea simétrica, tenemos que tener que A está relacionado con B y B está relacionado con A. Ahora lo aplicamos a nuestro problema. En este caso sería que 5 divide a menos B y 5 divide a B menos A. Convertimos esto a lo que ya conocemos, que existe un número m que es igual a A menos B, y esta la convertimos a que existe un número m gorrito que es igual a B menos A. Encuentro esta forma sencilla de explicar el siguiente paso, que es despejar nuestra m. Es lo que queremos encontrar. Queremos verificar que existe una m y una m gorrito que cumple pertenezca a los enteros y podamos igualarlas, que sean iguales, para demostrar que sí se cumple esta relación. Aquí tenemos que m es igual a menos b sobre 5 y que m gorrito es b menos a. Tenemos que lograr que estas sean iguales. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos pasar de esta m a esta m gorrito? Pues a mí se me ocurre multiplicarla por menos 1. Multiplicamos a m por menos 1 y tenemos que menos m es igual a b menos a. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Esto se parece a esto. Entonces nos dice que menos m es exactamente lo mismo que m gorrito. Entonces ponemos que menos m es igual a m gorrito. Y ponemos que m y m gorrito pertenece al conjunto de los enteros. Y con esto ya habrá quedado demostrado que nuestra relación es simétrica. Ahora pasemos a ver la última propiedad. Para demostrar que nuestra relación es transitiva, tenemos que verificar que A está relacionado con B y que B está relacionado con A, entonces A está relacionado con C. Transformamos estos tres datos, lo transformamos a lo que ya conocemos. Esto transformamos, en este caso llamé a las m's como m1, m2 y m3 para evitar confusiones. Tenemos que existe un número m1 que multiplicado por 5 es igual a menos b. Existe un número m2 que multiplicado por 5 nos da b menos c. Y tenemos un número m3 que multiplicado por 5 nos da a menos c. m1, m2 y m3 tienen que pertenecer al conjunto de los enteros. Primero despejamos m1. Tenemos que m1 es a menos b entre 5, m2 es igual a b menos c entre 5 y m3 es igual a menos c entre 5. Ahora, tenemos que hacer algo para que nuestras dos proposiciones nos den este resultado. ¿Cómo podemos llegar de m1 y m2 a m3? A mí lo que se me ocurre es sumar m1 más m2 y nos da esta siguiente operación. Es una suma de fracciones con igual denominador que nos da exactamente el valor de m3. Entonces podemos decir que m1 más m2 es igual a m3.
M1, M2 y M3 pertenecen a los enteros. Con esto ya habrá quedado demostrado que nuestra relación sí cumple la propiedad de ser transitiva. Ahora por último veamos las clases. ¿Qué es una clase? Una clase quiere decir, esto entre paréntesis quiere decir que es una clase. Son todos los números que están relacionados con este elemento que está dentro de la clase. Ahora veremos por qué la clase de 1 es igual a la clase de 6. Veamos, los elementos que están relacionados con el 1. Para mayor facilidad podemos ir a nuestra matriz y ver que tenemos un 1 aquí y un 1 aquí. Ahora veamos, nos está diciendo que la clase del 1, o sea, los números que están relacionados con el 1, son exactamente igual a los números que están relacionados con el 6. Ahora veamos, el 1 está relacionado con el 1 y el 1 está relacionado con el 6. Esos serían nuestra clase de 1, los números que están relacionados con este elemento. Ahora veamos, el 6 está relacionado con el 1 y el 6 está relacionado con el 6. Son iguales. Por lo que podemos decir que los elementos que están relacionados con el 1 son igual a los elementos relacionados con el 6. ¿Y qué son los elementos relacionados con algo? Pues una clase. Entonces podemos decir que la clase de 1 es igual a la clase de 6. Ahora veamos. Aquí nos dice que la clase de 2 es igual a la clase de 7. Veamos con qué números está relacionado el 2. El 2 está relacionado con sí mismo, con 2, y con 7. Ahora veamos con qué números está relacionado el 7. 7 está relacionado con 2 y 7 está relacionado con sí mismo. Entonces son iguales. Ahora, si nos está preguntando ¿cuántas clases tenemos? Pues tenemos 5 clases. Si una fuera diferente de otra, entonces tal vez se sumaría una más, serían 6. Pero en este caso, como la clase de 1 es igual a la clase de 6, la clase de 2 igual a la clase de 7, la clase de 3 igual a la clase de 8, la clase de 4 igual a la clase de 9 y la clase de 5 igual a la clase de 10, pues solo tenemos 5 clases, haciendo que como son iguales, pues vendría siendo la misma clase exactamente. Entonces con eso ya quedaría respondido qué número de clases tenemos en la relación. Y pues con esto ya quedaría completamente analizada y resueltas las preguntas que nos podrían hacer en un examen o en un ejercicio en relación con las relaciones de equivalencia, si es una relación de equivalencia, si cumple las propiedades, demostrarlas, encontrar sus clases, construir su matriz, su grafo y sus pares ordenados.